magnética en insuficiencia cardíaca. Realmente la resonancia llegó a revolucionar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Realmente es una técnica que juega un papel crucial en su diagnóstico y su tratamiento, porque sobre todo tenemos una versatilidad de imágenes, es decir, podemos jugar con muchas secuencias y podemos tener una caracterización tisular, y entonces podemos ver función miocárdica, podemos ver contractilidad, fracción de eyección, qué tipo de tejido, si el tejido está inflamado, si existe viabilidad o no existe viabilidad miocárdica, cómo está la perfusión miocárdica. Podemos ver incluso coronarias, podemos ver la parte valvular. Entonces, realmente a nivel de llegar al diagnóstico de insuficiencia ha ayudado muchísimo. Existen muchas clasificaciones en cuanto a las diferentes miocardiopatías, y para hacer un poco más práctico vamos a referirnos a estas y vamos a dividir en miocardiopatías isquémicas y no isquémicas, y dentro de las no isquémicas tendríamos la miocardiopatía dilatada, las miocardiopatías hereditarias, miocardiopatías inflamatorias y miocardiopatías inflamatorias. Es importante saber que existe una contraindicación cuando uno hace resonancia, sobre todo cuando tenemos disfunción renal, cuando tenemos una tasa de filtración menor a 30 ml por minuto, que es cuando tenemos pacientes que tienen daño renal y cuando vamos a dar contraste. Se ha visto que existe una necrosis, una fibrosis necrótica. Por eso es la que se está contraindicado el uso de contraste en ese tipo de pacientes. Solo existe el 1% de los pacientes donde la claustrofobia supone una contraindicación. Pero realmente a nivel de, si vamos a hablar de patología isquémica, es importante, y todas las demás patologías, una de las características de la resonancia es que podemos ver contractilidad miocárdica, ver alteraciones segmentarias de la contractilidad por medio de la secuencia CIME, y actualmente se ha convertido en el modo estándar para cálculo de volúmenes y de masa miocárdica. En la cardiopatía isquémica, si nosotros queremos ver viabilidad miocárdica, podemos calcular, podemos ver masa miocárdica infartada, podemos calcular la masa miocárdica. Cuando utilizamos secuencias de edad vamos a ver edema, y cuando utilizamos las secuencias de realce tardío, podemos ver el grado de necrosis, si es una necrosis subendocárdica o es una necrosis transmural. Eso nos va a decir cuál es también el tamaño del infarto, cómo le podemos cuantificar y qué tipo de extensión tiene este. Por ejemplo, en este paciente, si ustedes se fijan donde están haciendo los circulitos, nosotros tenemos zonas de asinesia en la parte basal de la pared inferior y en la parte basal del seno. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos realce tardío, vemos unas zonas de necrosis subendocárdica a nivel basal, también es subendocárdico y a nivel de la pared septal, pero también existe a nivel de la pared anterior y un poco más a nivel de la pared y a nivel de la pared lateral, que si comparamos con la contractilidad de las imágenes de la parte superior, no nos dice que hubiera asinesia. ¿Eso qué significa? Que podemos tener zonas de necrosis sin tener alteraciones de la contractilidad miocárdica. En eso la resonancia nos da una imagen de cómo está la perfusión miocárdica de este paciente. Como les había hablado antes, las secuencias T2, donde podemos calcular edemas y podemos ver y diferenciar si este paciente tiene lesiones agudas o tiene lesiones crónicas, y vemos imágenes como esta en que podemos ver un aumento de intensidad a nivel de septo que nos dice que existe un edema miocárdico y existe un área en riesgo de necrosis. Cuando queremos buscar isquemia con las secuencias de estrés farmacológico utilizando dobutamina
o utilizando vasodilatadores como la adenosina y el piridamol, vemos zonas de hipoperfusión miocárdica en estas partes donde son más hipointensas. Cuando hacemos ecoestrés y vemos estas zonas de hipointensidad, vemos las zonas de isquemia miocárdica. Por ejemplo, en este paciente nos ven las flechitas que están ahí y vemos una enfermedad, después de hacerle un cateterismo cardíaco, una enfermedad multivaso. La sensibilidad y la especificidad de esta técnica a nivel de diagnóstico de cardiopatía isquémica es alto, está normalmente alrededor del 89-90%, que es bastante apto para el diagnóstico de cardiopatía isquémica. En cuanto a las miocardiopatías no isquémicas, como tenemos las dilatadas, las inflamatorias, las infiltrativas y las hereditarias, es muy importante el padrón de realce tardío. Como ustedes ya vieron, en la parte del patrón isquémico, el realce del contraste es realmente subendocárdico, y en el patrón no isquémico tenemos un realce intramiocárdico o subepicárdico, y eso nos va a ayudar al diagnóstico de los diferentes tipos de patología. Se ha visto, se ha estudiado que este patrón, dependiendo de la patología, es intramural, está más dedicado a la miocardiopatía dilatada o está parchado. No es definitivo, puede encontrarse de diferentes maneras, pero ya sabemos que el infiltrado intramiocárdico o subepicárdico es una patología no isquémica. En la miocardiopatía dilatada, por ejemplo, además de calcular los volúmenes, calcular la fracción de eyección, si nosotros hemos visto que el 30% de los pacientes con miocardiopatía dilatada pueden tener realce tardío a nivel de septo en el segmento medio ventricular. Se ha dicho que los pacientes que presentan realce tardío, el 5% de los que presentan fibrosis miocárdica está asociado con alto porcentaje de muerte súbita o arritmia miocárdica. Además, con la presencia de realce tardío sabemos que estos pacientes van a desarrollar disfunción ventricular o lo que nosotros llamamos remodelamiento ventricular adverso. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, vamos a hablar un poquito de cada una de las miocardiopatías. La resonancia magnética realmente nos ayuda a ver la distribución de la hipertrofia, en que si es asimétrica, si es simétrica, qué grado de obstrucción existe, se puede calcular la obstrucción del tracto de salida. Eso sabemos que es una enfermedad genética, que es importante saber su distribución y podemos medir exactamente qué grado de hipertrofia tiene. Sabemos que una de las formas de la miocardiopatía hipertrófica que es difícil diagnóstico, sobre todo cuando hacemos ecocardiografía, es ver la presión apical, y aquí, gracias a que no es importante la ventana del paciente, podemos ver la región apical y ver el grado de comprometimiento. De hecho, una de las indicaciones para mandar a un paciente con resonancia es tener un electrocardiograma alterado y un ecocardiograma normal. Y entonces es bueno encontrar el diagnóstico, y ahí nos hemos topado muchas veces con pacientes con miocardiopatía hipertrófica apical. Nos permite hacer un diagnóstico diferencial entre miocardiopatía hipertrófica y posiblemente enfermedad de Fabry. Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica medio ventricular y tenemos un aneurisma apical. Y en el momento de hacer el realce tardío vemos que tenemos una necrosis apical con la presencia de un trombo. Entonces sabemos que el paciente va a tener arritmias y realmente tiene un mal pronóstico porque puede tener un riesgo de muerte súbita. En cuanto al diagnóstico de las miocarditis, sabemos que la miocarditis es una inflamación del miocardio producido por procesos infecciosos, tóxicos o inmunológicos. En el 2010, Lake Louise hizo los criterios para ayudarnos al diagnóstico, y si se cumple por lo menos dos de los tres criterios, tiene más predisposición para hacer miocarditis, y los criterios son la presencia de edema miocárdico, en las secuencias precoces la presencia de hiperemia, y en el realce tardío la presencia de necrosis.
Realmente la resonancia ha ayudado mucho en el diagnóstico de miocarditis y hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando estamos en un cuadro de descartar infarto agudo de miocardio. La captación, el realce tardío se caracteriza por ser intramiocárdico, es subepicárdico, de tipo parchado, tiene diversas presentaciones, pero esta es la más típica. Ha ayudado mucho en la biopsia miocárdica. ¿Por qué? Porque le dirige a la biopsia para que se adquiera en los sitios donde está afectado el miocardio. Además, con las nuevas secuencias como son la de T1 y T2 mapping y el cálculo de volumen extracelular, ayuda más para llegar al diagnóstico de miocarditis. En cuanto a la cardiomiopatía arritmogénica, sabemos que es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por la dilatación del ventrículo derecho y por la disfunción del ventrículo derecho, y existe una sustitución fibroadiposa del miocardio del ventrículo derecho. Realmente el grosor del miocardio del ventrículo derecho es bien delgadito, 25 milímetros. Es difícil ver la infiltración fibroadiposa. En el 2006 se crean los criterios para llegar al diagnóstico de cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, y ahí se ve, entre los criterios están contractilidad regional, el tamaño del ventrículo, la función global. Existen criterios mayores y criterios menores para llegar al diagnóstico de cardiopatía arritmogénica, pero si ustedes se fijan en estos criterios, no está la infiltración fibroadiposa y no está la presencia de aneurismas auriculares. Realmente estos dos nos ayudan al diagnóstico, nos guían, pero no está dentro de los criterios. En cuanto a la miocardiopatía de estrés o el síndrome de Takotsubo, realmente como ya se habló antes, la característica de esta patología es que se produce después de un gran estrés. Sobre todo es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, y también se presenta en hombres. De hecho, la semana pasada tuvimos un paciente. Es una forma aguda, es una forma reversible. Su característica es porque tiene una hipercontractilidad a nivel de la base, con una hipocinesia del segmento medio y distal del ventrículo. Si hacemos la siguiente secuencia, como la secuencia en T2, vemos que existe un edema, o sea, el miocardio está mucho más brillante, toda la parte del segmento medio y distal, con la gran ventaja que existe una gran recuperación del ventrículo. Esto es muy típico de esta patología. En el diagnóstico de amiloidosis cardíaca se caracteriza porque sabemos que es una enfermedad infiltrativa, que es una enfermedad de depósito. Existen varias formas de amiloidosis. La amiloidosis cardíaca, las que más afectan al corazón, son amiloidosis de cadenas ligeras y las amiloidosis TTR, tanto en las dos formas, en la senil y en la hereditaria. Sabemos que la amiloidosis TTR es la más prevalente. Con los nuevos medicamentos que están apareciendo, nos están ayudando a tratar este tipo de pacientes. La característica de la amiloidosis, vemos pacientes con una miocardiopatía hipertrófica, tanto septal, también del segmento interauricular. Pero una característica importante es que cuando nosotros administramos contraste, es difícil captar el tiempo del miocardio. Entonces tenemos un realce que es un realce más bien difuso, un realce que es difícil verle. Tiene también un realce a nivel de las aurículas, a nivel de septo. Puede venir acompañado del ramo pericárdico. Esta es una forma típica. Tiene varias formas, y con el tiempo que vamos haciendo resonancia vamos viendo que no es tan fácil que esto es típico y esto es así. Existen varias formas, varios tipos de presentaciones, pero estas son las más características. En cuanto al diagnóstico de sarcoidosis, todos sabemos que la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multiorgánica que se caracteriza por una infiltración granulomatosa de granulomas no calcificantes. Normalmente la afectación cardíaca puede presentarse en un 25%, se presenta de forma parchada,
Como ustedes pueden ver ahí, existe una necrosis subendocárdica, puede ser transmural y puede ser subepicárdica. Va acompañada, es muy importante, la resonancia va muy acompañada de la clínica, por eso es importante que cuando ustedes envían a un paciente tiene que haber una clínica que nos ayude a poder dirigir las secuencias para poder llegar juntos a un diagnóstico. En cuanto a la miocardiopatía no compactada, la miocardiopatía no compactada se caracteriza por múltiples de trabeculaciones y de recesos miocárdicos. En el 2006 recién se pudo tener criterios diagnósticos y uno de ellos es la relación 2.3 a 1, es decir, entre la zona no compactada y la zona compactada, porque es muy fácil, tenemos varios pacientes que tienen muchas trabeculaciones, son hipertrabeculados y ha habido muchos falsos negativos, muchos falsos positivos. Por eso, últimamente es importante acompañar la sintomatología de insuficiencia cardíaca o la disfunción del ventrículo izquierdo para llegar al diagnóstico. Además, en los últimos estudios se ha visto que es importante también calcular el porcentaje de masa trabeculada dentro de toda la masa del ventrículo izquierdo, que va a ayudar al diagnóstico de miocardiopatía no compactada. Una cosa que es importante, en la miocardiopatía no compactada no existe la presencia de realce tardío. Entonces, como ustedes pueden ver, la resonancia es una técnica que nos ha ayudado mucho en ver los volúmenes, ver la masa, calcular la fracción de eyección, pero sobre todo nos ha ayudado a encaminar a saber los diagnósticos. Los que hemos ido recorriendo la resonancia desde su principio nos ha abierto como el mundo a la cardiología, porque claro, les hemos visto todo lo que estudiamos, amiloidosis, sarcoidosis, y vemos que se presenta y vemos que hay y que podemos llegar a esos diagnósticos. Lo que hemos hecho con la resonancia es que podemos llegar con más frecuencia a los diagnósticos, podemos ser más precisos, podemos guiar su tratamiento, podemos ver resultados. Eso es lo que hace la resonancia. Gracias. En el Día de las Madres, ¿no? Porque estar en una mesa con personas que hacen métodos diagnósticos bastante avanzados, pero muchas veces la sencillez hace que nosotros podamos hacer diagnósticos y hagamos precisiones diagnósticas en el momento que nosotros nos manejamos con los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando nos vamos a la emergencia, el primer problema que tenemos con los pacientes es en realidad llegar a hacer una definición exacta de la disnea. Recordemos que en la enfermedad coronaria la palabra time is hard está bastante bien definida. Si nosotros hablamos con las personas que hacen coronarias, sabemos que los tiempos que debemos manejar en el momento que haces un electrocardiograma, por ejemplo, te dice menos de 10 minutos, etc. Pero hemos visto que los últimos conceptos en el manejo del diagnóstico y el tratamiento inicial de la insuficiencia cardíaca en la fase aguda, también estamos salvando miocitos. Y de pronto uno de los grandes problemas que nosotros tenemos específicamente con los pacientes que estamos sospechando con insuficiencia cardíaca es que la disnea tiene muchísimas causas. Puede ser problemas pulmonares, problemas cardíacos, en algunos casos inclusive algunos tópicos que nosotros conocemos de las personas que tienen mayores, que se llaman los equivalentes anginosos, y al final eso acaba colapsando con el médico clínico y no se sabe qué hacer. Entonces, en un inicio hemos aprendido también que el diagnóstico, digamos, en el caso de la insuficiencia cardíaca o de la cardiología es bastante paradójico, porque si ustedes se dan cuenta, para poder hacer un diagnóstico definitivo de la insuficiencia cardíaca, de las insuficiencias coronarias, de los 5 dedos de la mano nosotros necesitamos 3 y ya podemos llegar a, ¿sí? El problema viene en el cuarto y en el quinto. Mis compañeros están hablando del quinto tema ya prácticamente, que es el México, que no es nada despreciable, muy importante, pero si nosotros lo hacemos, lo definimos en un inicio, en el caso de la insuficiencia cardíaca, pues no sabemos qué hacer. ¿Y cuál es el problema cuando nosotros queremos definir la disnea? Específicamente con los pacientes que tienen otras comorbilidades. Recordemos que la insuficiencia cardíaca aguda es una enfermedad que está relacionada en prácticamente el 50 o el 60% con otras enfermedades. Y es muy común que nosotros nos enfrentemos en pacientes que están relacionados, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces,
Con esto, nosotros en un inicio, hace varios, más o menos unos 20 o 30 años, comenzamos a hacer el diagnóstico de todos estos síntomas y hacer una agrupación sintomológica y comenzamos a definir la insuficiencia cardíaca con criterios de Boston y con criterios de Framingham. Solo que sabemos que los criterios de Boston y Framingham tienen una sensibilidad de especificidad bastante baja y realmente no llegábamos a dar una definición. Gracias a las guías europeas nosotros llegamos a poner un poquito más en orden la parte clínica en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y decidimos que varios de los criterios, como por ejemplo historia clínica, examen físico, electrocardiograma, nos podían dar una sospecha clínica y partíamos siempre con los péptidos natriuréticos. Entonces esto, más o menos hace unos 3 o 4 años, cambió el paradigma de hacer el diagnóstico inicial de la insuficiencia cardíaca, pero nos topamos con otro problema. El primer problema es que los péptidos natriuréticos tienen un valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Que si están muy bajos, yo descarto la insuficiencia cardíaca, pero si están altos, yo puedo tener otras causas. Entonces, en nuestros hospitales y en nuestros servicios de emergencia, comenzamos a tener una altísima carga de diagnósticos de falsos positivos de la emergencia de insuficiencia cardíaca y específicamente de la congestión pulmonar. Entonces, era necesario llegar a la ecocardiografía y pues a veces por cuestiones no disponerlo o pasamos del tiempo, entonces hemos tenido ese problema y se ha visto la necesidad, a mi punto de vista, yo pienso que las nuevas guías de insuficiencia cardíaca van a modificar este diagnóstico y esto se hace prácticamente con el diagnóstico de la congestión. ¿Por qué es importante definir la congestión en la insuficiencia cardíaca o de un inicio? Porque es el tratamiento base en este momento para poder estabilizar a los pacientes. Pues una vez que yo defino la insuficiencia cardíaca, defino cuál ha sido la causa, entonces yo procedo a esto y aparece un pequeño algoritmo diagnóstico que me pareció bastante interesante. Entonces, cuando yo no tengo una insuficiencia cardíaca definida, no defino exactamente cuál es el riesgo, yo podría proceder a hacer un ultrasonido pulmonar. Entonces, en el ultrasonido pulmonar, lo que yo trato de hacer es tener ciertas características basales de ultrasonido en las cuales yo debería definir exactamente cómo y por qué, y probablemente en el algoritmo anterior podríamos iniciar aquí, por ejemplo, en este momento, en el momento que hacemos los péptidos natriuréticos, una integración de este método diagnóstico para que nosotros podamos hacer el diagnóstico correcto manejo de los restos. Pero ahí nos preguntamos, pero ultrasonido en el pulmón, ¿cómo es eso? Nosotros en un inicio, cuando aprendimos la parte básica de imagen, sabemos que el ultrasonido funciona bien cuando tienes partes de nuestro cuerpo que tienen líquido, porque es donde se transmiten mejor las imágenes. Pero lo interesante del ultrasonido pulmonar es un juego más bien en los resultados externos que se dan con las sombras acústicas e imágenes que se dan en el aparecimiento de nuevas colecciones de líquido que pueden ser muy útiles para nosotros. Es un método prácticamente muy sencillo de hacerlo y yo no lo hago por si acaso, ¿no? Yo sé que hay algunos colegas que aquí ya lo están haciendo y me parece excelente, en el cual se hace una división de cuadrante en los dos emitores, tanto en el izquierdo y en el derecho, y se hace un barrido rápido en el cual nosotros vamos a ver ciertas características que les voy a poner a continuación. Es un resumen un poco para que ustedes vean cómo funciona este método de diagnóstico. Cuando el paciente no tiene ningún problema, comienza, o tenemos una cuestión que se llama aquí el signo del murciélago, que es este que está aquí, el bat sign, en el cual podemos ver en la parte superior la prolongación de las dos clavículas y las costillas dándonos un signo igual. Cuando hacemos el modo M, el paciente tiene un signo que se llama el signo de la playa, porque en la parte superior, como ustedes están viendo aquí, es lo que representaría el aire y el otro representaría las costillas, como que fuera la arena y fuera el mar. Cuando tenemos un sobreatrapamiento aéreo, comienzan a aparecer estas líneas que son de forma paralela, que se llaman signos de líneas, son las líneas hiperecoicas que nos están indicando cuando tenemos más bien un signo de hiperatrapamiento aéreo, y eso nos ayudaría muchísimo en el diagnóstico o diferencial de la congestión con insuficiencia cardíaca, o cuando tendríamos un problema, por ejemplo, más bien de edema agudo del pulmón característico de la insuficiencia cardíaca aguda. Otros signos característicos son cuando tenemos efusión pleural, en la cual tenemos imágenes hipercónicas que están haciendo también sombras acústicas, y la efusión pleural de forma sinusoide que está clara. En el caso de las consolidaciones, como en la parte de arriba, ustedes pueden ver, más bien son imágenes que son poco definidas,
y nos pueden ayudar para el diagnóstico inclusive para neumonías en el caso. Y esta es la que nos interesa, que se llaman las líneas B, que son de patrón húmedo. En este caso lo que está pasando es que hay pequeñas colecciones de líquido. Estas pequeñas colecciones de líquido comienzan a dar una formación como que fuera una esfera, y esa esfera hace una prolongación externa como que fuera la cola de un cometa. Se les llama las colas B de los signos B. En el caso que tuviéramos neumotórax, se ve una abolición del movimiento pulmonar como fuera una línea recta, todo esto es de Model, y en el neumotórax, que es el pulmón atrapado o el pulmón seco, con estas líneas de patrón pequeño. Miren que yo sin saber imagen me pude defender y pude mostrarles cómo era esto, y eso es súper interesante porque de una u otra forma los métodos para definir rápido este tema podrían ser definidos de una u otra forma para nosotros. Entonces, ¿cuál es la teoría de la formación lineal? Este es en el primer caso tenemos un patrón de un pulmón normal en donde los alveolos están bien y comienzan a haber solo hiperprolongaciones de aire, y esto genera las famosas líneas A, que son líneas de forma recta y paralela. Y en el caso que nosotros comenzamos a tener edema agudo de pulmón, como les había hablado hace un momento, hay una acumulación de un líquido que esto va a producir una sombra acústica que va a producir las líneas B. Aquí tenemos un ejemplo típico de las líneas A que están en el lado de aquí, son estas líneas hiperecoicas que están aquí de forma paralela, y las líneas B que están en el lado derecho, en el cual nosotros tenemos la formación de las acumulaciones pequeñas de líquido y estas prolongaciones rectas que se llaman líneas B, que se llaman colas de cometa. Sabemos, y vamos a ver a continuación, que la cantidad mayor de líneas B nos va a dar una definición mucho mayor o mucho menor. Entonces, a raíz de esto, este método realmente en las emergencias y en las terapias intensivas han evolucionado el diagnóstico rápido de la congestión y el manejo de los pacientes que tienen este tipo de patologías. Y se hizo un estudio bastante interesante en el cual se hizo en un método ciego para ver si los pacientes los médicos que estaban frente a una probable congestión podían definir o no podían definir. Entonces, en este estudio fue bastante interesante comparar personas que tenían la capacidad, digamos, de hacer el diagnóstico, por ejemplo, un imagenólogo versus una persona que estaba, o un médico general, un médico familiar, o un médico que estaba en la emergencia, para ver si podían hacer o no podían definir el diagnóstico de las líneas B en el caso de la congestión pulmonar. Y en este estudio se pudo comparar que tanto el uno como el otro podrían hacer el diagnóstico, y eso sería muy interesante en el caso que queramos definir tiempo, que es en el momento de la definición del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, siguiendo este contexto, se hizo otro estudio, más o menos en el año 2011, en el cual se asociaba la medición de los péptidos natriuréticos junto con el ultrasonido pulmonar. Como ustedes pueden ver, el ultrasonido pulmonar comienza a mejorar la sensibilidad y la especificidad con el número de líneas B que vamos a encontrar. Pero como ustedes pueden ver en la tercera línea, en la cuarta línea de acá, cuando nosotros asociamos en el diagnóstico inicial de la determinación de péptidos natriuréticos junto con la determinación del ultrasonido pulmonar, aumentamos bastante la sensibilidad y la especificidad. Obviamente estamos hablando de un solo estudio, esto no es mandatorio, porque a mí sí me llamó la atención que sea tan exacto este número, ¿no? 100% sensibilidad, 100% especificidad. No creo que sea un patrón oro para hacer un diagnóstico, pero es bastante llamativo cómo nosotros podríamos aumentar la precisión. Otra cosa que es importante cuando nosotros hacemos la definición del eco pulmonar es el contagio de las líneas B, y este estudio me pareció bastante más realizado, más elaborado. Miren ustedes que si nosotros encontramos estas líneas de cometa en un número de 5, la sensibilidad y la especificidad va siendo baja, pero si nosotros, por ejemplo, encontramos líneas que van desde 15, inclusive 30, va incrementando muchísimo el diagnóstico. Otro de los hallazgos, mejor dicho, de las aplicaciones interesantes que nosotros podemos hacer con el eco pulmonar es la forma del tratamiento. Miren este estudio, qué interesante. Hacemos definición de pacientes que llegaron a la emergencia y se les hizo eco pulmonar y no se les hizo eco pulmonar. En un caso, como en el lado de acá, pacientes que tenían ultrasonido pulmonar pudieron ser determinados con mucho más precisión la congestión y pudieron ser manejados de una forma más precoz en el tratamiento de fase aguda con la furosemida versus los pacientes que no hacían ultrasonido pulmonar. Y eso es muy importante en el momento de la definición. Una vez que los pacientes entraron a la hospitalización,
también podemos tener un parámetro, ¿no? Ustedes saben que los que manejamos insuficiencia cardíaca tenemos el parámetro del NT-proBNP y sabemos que la reducción de por lo menos del 30% de este valor de laboratorio mejora la sobrevida. Y miren este estudio interesante en la cual demostramos que los pacientes que están yéndose al alta hospitalaria y tienen menos de 15 líneas en la definición del ultrasonido mejoran bastante en el alta hospitalaria y disminuyen las hospitalizaciones, cosa que sucede también con la sobrevida a largo plazo. Los pacientes que tienen un corte de menos de 15 en el alta hospitalaria, a largo plazo van a tener menor cantidad de hospitalizaciones y va a mejorar la sobrevida. Entonces, en conclusión, el método ultrasonido pulmonar es un método de fácil acceso que puede determinarnos la congestión pulmonar en la emergencia de una forma precoz, de una forma rápida, de una forma fácil. Es muy aplicable para el diagnóstico de la congestión en pacientes, específicamente para ayudarnos a definir cuál es la causa de la disnea en el contexto de la enfermedad pulmonar obstructiva de emergencia. Pienso que es importante que profesionales en el área de la emergencia y, por ejemplo, pacientes que están en terapia intensiva, en emergencia, deberían aprender a realizarlo para poder hacer un diagnóstico. Recuerden que este método también es un método que no requiere de radiación, entonces está seguro también para las personas que están embarazadas y podríamos hacerlo. Y facilita el manejo inicial del paciente en una emergencia. Eso es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias.